Bueno, el IPS es el Instituto Previsional de la Provincia de Buenos Aires. En ese instituto miles y miles, diría millones de bonaerenses cobran su jubilación, pagan sus jubilaciones, sus aportes, y la presidenta de ese organismo, que es uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires, es de San Andrés de Giles, es amiga nuestra y es Marina Moretti. Y está acá con nosotros y la llamamos porque nos enteramos que el IPS acaba de firmar un convenio muy importante que tiene que ver con la deuda previsional de las escuelas privadas y nos gustaría que nos explique un poco más de eso. ¿Cómo andas, Marina? ¿Qué tal? Hola, gracias por venir. Buen día, ¿cómo están? Debo decir, no lo va a decir ella, ¿no? Pero lo voy a decir yo. Hizo un gran trabajo, Marina, en el IPS desde que entró. Y no lo digo yo, lo dice gente que conozco, que es beneficiaria del IPS, a que está hace mucho tiempo esperando la jubilación y se han cortado muchísimo los tiempos. Eso tiene que ver con la gestión de Marina. Sabes que yo no regalo elogios, no me gusta regalarlo, pero se ha tecnificado muchísimo el trabajo. Me voy a poner colorada. No te pongas colorada, no te pongas colorada. Lo digo de corazón y lo digo porque es verdad, básicamente. Gracias. ¿No? Yo siempre digo que falta un montón. Sí, bueno, siempre falta, ¿no? Pero por lo menos creo que estamos orientados en un camino de mejora continua a partir de haber digitalizado y de haber tomado algunas medidas que, bueno, al IPS le pasó mucho lo que le pasó al país con la pandemia. Sí. El atraso, bueno, un organismo que era todo de papel y demás. Pero yendo al punto en un contexto como el que de economía muy complejo, muy complejo. Es muy difícil pagar los aportes patronales, sí, ¿no? Es muy complejo. Ya te diría igual, en el año 23 nosotros tuvimos una moratoria muy amplia para todas las escuelas privadas que fueran deudoras de aportes personales y patronales. O sea, que no transfirieran los aportes personales de los trabajadores y los patronales. La moratoria fue muy exitosa, la del año 23. Logramos que se pudieran recomponer una obligación que tienen las escuelas, obviamente, y que se pudieran también recomponer parte de los ingresos del IPS. El año 24 también tuvimos una parte con esa moratoria, pero ya empezamos a advertir que las dificultades eran mayores de las escuelas. Entonces, primero tomamos una decisión de volver a generar un instrumento que permitiera que se pongan al día y que los trabajadores tengan sus aportes como corresponde, porque esta es la parte B que, viste, nadie te cuenta del sistema previsional, cuando muchas veces dicen, no, porque no es justo que la gente tenga moratoria. Bueno, hay que ver qué pasó con los aportes de esa gente. Esto no es trabajo en negro, es trabajo registrado, pero cuando hablan de la moratoria nacional, dicen, no, moratoria para la gente no. Bueno, pero ¿quién paga los aportes? Esto es trabajo registrado, nosotros buscamos que se pongan al día, sacamos una moratoria nueva, que es muy beneficiosa para que las escuelas puedan entrar y puedan... A las escuelas también le pasa lo que le pasa a cualquier economía. Sí, a cualquier empresa privada, nada más que este es un rubro educativo, pero es una empresa privada. Pero les pasa lo que le pasa a cualquier empresa, que ven mermados sus ingresos, hay familias que no pueden seguir pagando, baja la matrícula, por ejemplo, los jardines tienen mucho problema porque con la baja de natalidad, o sea, hay menos niños que van a la escuela, al jardín, hay menos matrícula de jardín, hay menos familias que pueden pagar. Hay más política de beca, bueno, ven reducidos sus ingresos y tienen que afrontar igual las obligaciones. Y hay docentes que exigen que su salario no se siga despreciando en este contexto económico. Tienen que pagar los salarios como corresponde. Bueno, y además otra cosa, en los últimos años hay un traspaso de la educación privada a la pública enorme, porque un montón de gente ya no pudo pagar su escuela. Sí, y hay muchas escuelas privadas que también están subsidiadas por el Estado. La gestión estatal, claro. Claro, porque se considera que son necesarias, obviamente, para cubrir la demanda que tienen nuestras comunidades en general. Pero también, digamos, sacamos una moratoria que también está con un alto índice de adhesión, que lo que hace es descontar, digamos, bajar los intereses, proponer planes de pago más flexibles, poder... de alguna manera parcializar la deuda, pagar primero lo más antiguo, con menos intereses, después lo más nuevo, digamos, fruto de reunirnos también mucho con las escuelas, con los dueños de las escuelas, con las cámaras que las agrupan, pero también en ese trayecto descubrimos que la cuestión de la discapacidad estaba atravesando un momento todavía más grave, mucho más grave, y hay escuelas de gestión privada que atienden específicamente el problema de la discapacidad
y que, por ejemplo, tienen mucho más personal, porque dentro de esos planteles vos encontrás fisiatras, trabajadores ocupacionales, psicopedagogos. Sí, necesitas también eso, más personal también para cada chico. Para no es lo atender mismo las particularidades de cada un docente niño. con 30 pibes, no funciona igual. Exacto, de cada niña. ¿Qué pasa? Todo lo que ustedes están viendo que está ocurriendo con la discapacidad, incluido el veto que está en la laguna nebulosa, hay muchas dificultades con el sistema de obras sociales que pagaba prestaciones dentro del ámbito educativo, los acompañantes terapéuticos, por ejemplo. Hay un recorte, una motosierra, para decirlo con el lenguaje que se usa ahora, feroz con las prestaciones que cubría el Estado de esos niños y de esas niñas con discapacidad. Entonces tienen un doble problema. Les cuesta juntar la plata para afrontar sus obligaciones, pero además perdieron todas las otras fuentes de financiamiento que tenía la educación de gestión privada en el ámbito de la discapacidad. Entonces, para esas escuelas, que son pocas, pero que atienden hasta los 18 años y a veces hasta los 22, 23 a los chicos con discapacidad, generamos una propuesta diferente, porque tienen deudas por ahí muy nuevas, pero muy altas, porque tienen más cantidad de profesionales para atender las particularidades de cada niño y de cada niña. Entonces, a ellos buscamos darle más plazos, hacer una quita en los intereses más grande, poder parcializar las deudas también, y que cada escuela pueda sentir que en la provincia de Buenos Aires tenemos la voluntad de acompañar ese trabajo que hacen, que es ni más ni menos que acompañar los trayectos educativos de los chicos y las chicas que tienen discapacidad. Mirá, en este tiempo me he reunido con muchos dueños de escuelas y casi todas esas escuelas surgen hace ya 20, 30 años, son maestros o padres que han tenido que afrontar alguna situación cercana y que han querido que su experiencia pueda ser utilizada por otros y construyeron escuelas. ¿Eso lo decís vinculado a la discapacidad? A la discapacidad, sí, sí. O sea, una familia con un grupo de maestros que tuvieron que enfrentar tal vez hace 30 años por primera vez el desafío de integrar a un niño con TGD o a un niño con síndrome de Down, y en ese momento el sistema educativo no ofrecía tal vez alternativas, y han construido alternativas que sirvieron para el problema que tenían que resolver en el momento, pero han decidido compartirlo con la comunidad y de eso generar una experiencia educativa. Cuando vos ves a los dueños de esas escuelas, son gente como vos o como yo, que atravesaron por un momento complejo y que decidieron que eso que hicieron lo pudieran aprovechar otros también. O sea, que hoy la mamá o el papá que tiene que escolarizar a un niño con una discapacidad tenga una oferta más. Porque también tenés la oferta pública, pero a veces o estás lejos o no sé, o por ahí vos, la oferta pública está especializada en un tipo de discapacidad y tu niño o tu niña tiene otra. Entonces, son esas cosas que la comunidad misma en algún momento crea, construye y luego se consolida, y nosotros desde la provincia de Buenos Aires, que es algo que siempre también plantea el gobernador, queremos acompañar eso. Queremos decirle, para nosotros atender la trayectoria educativa de los chicos con discapacidad es importante. Qué importante lo que decís. Ayer justo fue el día de concientización del TDAH y vino Rami Villalba, que tiene una niña con esta problemática, y nos contaba eso, ¿no? Que es muy difícil el tema de la escolaridad, ¿no? Es muy difícil, sí, claro, sí, de la integración o el abordaje desde la institución. Porque bueno, son en esto de las escuelas que se van haciendo cada vez más inclusivas o que lo intentan, aparece la complejidad. Volvemos a decir, en general es un docente, 20, 25 chicos, cada uno es complejo si no tenés un equipo que pueda acompañar. Y ese equipo hay que pagarlo. Un sistema de apoyo que pueda acompañar. Las familias también la están pasando mal, porque los recortes en materia de discapacidad afectan las obras sociales, el sistema de salud, el sistema de las prestaciones que acompañan las trayectorias de estos chicos. La verdad es que, esto es la motosierra, Sí, sí. Esto es la motosierra. Yo siempre digo algo, ¿no? Que me gusta, las sociedades que no se ocupan de los viejos y las sociedades que no se ocupan de las personas que atraviesan situaciones diferentes, y yo no quiero vivir ahí. Yo tampoco. Sí. Yo no quiero vivir ahí.
porque es muy... Egoísta, perdóname que te ponga palabras, pero es creer que uno no va a llegar a viejo o que alguna vez en la vida no te va a pasar algo. Y digo, y aunque no te pase nada, ¿cómo cuando uno pierde la capacidad de conmoverse del dolor de otro, ahí es donde digo, yo no quiero vivir, pero esto es lo que te están proponiendo. Ayer el gobernador de Córdoba anunció que, a través de una judicialización, el Estado le está pagando lo que le debía a las cajas previsionales de a Córdoba solo. A Córdoba solo, de la provincia, sí. Nosotros también estamos judicializados. Te iba a preguntar justo a veces eso, cuál es la situación en Buenos Aires, ¿no? Bueno, en buena hora lo de Córdoba, sí. Pero le pagaron solo a Córdoba. Sí, sí. A nosotros no nos pagaron nada, Entre Ríos no le pagaron nada, a nosotros nos deben, solo al IPS, sí. Más de 2,5 billones. ¿Y eso está judicializado? Está judicializado. Pero bueno, viste que la justicia... Tiene un ojo medio... Mira un poco de una forma Córdoba y mira un poco de otra forma Buenos Aires. Marina, y eso para el que está del otro lado, porque a veces estas cifras, para estos datos... Sí, ¿dónde se ve reflejada esa ausencia? Mirá, de estos billones. Esto, ¿cómo se ve reflejada? Esto quiere decir que el Tesoro de la provincia de Buenos Aires tiene que cubrir ese déficit. Alguien lo tiene que pagar porque las jubilaciones se siguen pagando. Entonces, en lugar de pagar lo que corresponde la nación a las cajas transferidas, lo está cubriendo la provincia de Buenos Aires, lo está cubriendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Estado de la provincia. La verdad es gravísima la situación, porque además no es un regalo, una dádiva, es una ley. El sistema previsional de la Argentina tiene un sistema federal que es el ANSES, que todos lo conocemos, que se ocupa de los regímenes generales. Y después tenés 13 provincias que no transfirieron sus cajas del sector público, que siguen pagando y los trabajadores siguen aportando a esas cajas. Buenos Aires es una, Córdoba es otra, Santa Fe es otra, Entre Ríos es otra. Las leyes lo que dicen es, si vos no transferiste tu caja, pero la otra mitad de las provincias sí la transfirió, cediste recursos para pagar en el sistema federal. La provincia de Buenos Aires cedió recursos para que se paguen las jubilaciones del sistema federal. Entonces hay un sistema de compensaciones. Claro. Bueno, nosotros estamos descompensados desde que asumió el gobierno del presidente Milei. De hecho, para mí no es distinto a lo que pasa con discapacidad. Es un gobierno que ha desertado de las obligaciones, porque no es un capricho de la provincia de Buenos Aires pedir el dinero que le corresponde de acuerdo a las leyes que existen. No, es una obligación. Es una obligación. La única diferencia que hay con la coparticipación que todos conocemos y que es automática, es que no es automática. Es que las transferencias no son automáticas, porque nosotros debemos presentar todos los meses, todos los años, documentación que respalde las transferencias que tenemos que recibir, cosa que no nos dejan hacer desde diciembre del 23, pero que sí hicimos... digamos, mes a mes, año a año, todo el tiempo. A mí me gustaría volver al tema de la moratoria para que los colegios, en este caso, pues para que no se confunda, está esta moratoria que tiene la particularidad que decías para las escuelas de discapacidad, que quizá no tienen deudas anteriores, pero sí muy altas en la actualidad, y que también están para las escuelas comunes, privadas, claro. O sea, son dos moratorias. Imagino que las escuelas tendrán la información de cómo se accede, o pienso como un trabajador puede saber si le están haciendo o no los aportes. ¿Dónde lo puede mirar un trabajador? Eso lo puede hacer la consulta en la página nuestra. Hay un registro único. Porque a veces uno cree que te están aportando y de golpe te fuiste de ese trabajo y nunca me aportaron los 5 años que trabajé. Hay un registro único de aportantes que se puede consultar a través de la página. En nuestra experiencia, la alta adhesión que está teniendo la moratoria nueva va a regularizar muchísimo la situación de muchos, no solamente de los aportes personales, sino también de los patronales. Se puede consultar a través de la página, te podés acercar a una oficina, es algo bastante sencillo de... ¿Y qué recurso hay? Por ejemplo, si yo trabajé durante, no sé, 6 años en una empresa, yo creía que estaba en blanco, que me estaban haciendo el aporte, yo ya no trabajo ahí, pero entro a la página de ANSES y me doy cuenta, o a la página que corresponde, y me doy cuenta que a mí no me hicieron los aportes. ¿Qué se hace en ese caso? Porque en general está el castigo diciendo, son todos vagos, nadie quiere trabajar, claro. Y muchas veces el que después no tiene aportes es porque otro no se lo aportó, claro. No es porque eso, fue un vago y no trabajó. Por eso existe la regularización de aportes. La mayoría de veces pasa eso. Por eso es que hay muchos, yo conozco muchos casos, por eso me interesa, ¿dónde queda uno ahí amparado? Ahí lo que yo siempre digo es que el trabajador tiene que pedir recibo de sueldo, porque vos después podés probar que sí trabajabas ahí.
Y después la ley penal tiene que perseguir al que no hizo los aportes. Por más que no te aporte, si hay un registro, hay un documento que te tiene. Igualmente, también hay que hacerse cargo de la historia del país, que el trabajo no registrado es una realidad entre nosotros. Pero más preocupante es cuando vos tenés ese trabajo registrado, pero tu jefe no está logrando pagar tus aportes. Bueno, porque ahí vos creés que estás en un mundo que no estás. Un mundo maravilloso. Claro. Vos podés llevar entonces probatoria que tengas, obviamente. Y después la ley penal tiene que perseguir, porque es una evasión, eso no deja de ser evasión. En el caso que vos me estás planteando, y lo podés ver también acercándote a una oficina de ANSES o entrando a la página de ANSES, consultar mis aportes. Ahora, fuera de eso, o de este ejemplo puntual que vos decís, estoy en un mundo que no era... No, que conozco mucha gente en esos mundos paralelos. Estoy en un mundo que no era. Yo creo que eso es también el porqué de que la Argentina haya tenido... y aspire a tener planes de regularización, donde el trabajador incluso puede regularizar esa parte del aporte personal, aunque sea. Y sí. Porque no es algo que te regalan, no es una dádiva, no es de hecho, una es dinero que retienen de tu sueldo que es tuyo. Es lo que tendría que haber hecho alguien que no hizo. Entonces, viste, cuando yo escucho hablar tan livianamente en contra de las moratorias para los trabajadores, digo, bueno, mirá que el lado B es este. El lado B es probablemente gente que trabajó mucho tiempo, muchísimos años, y que no le han hecho los aportes. No le han hecho los aportes. Después tenés otro grupo, los monotributistas o los responsables inscriptos, que muchas veces los vaivenes de la economía también les han impedido tener al día y regular el aporte. Sí, o que por más que lo tengas al día, después te jubilás con la mínima, que es un chiste prácticamente. Bueno, vos decime, cuando nosotros en diciembre del 2023 tuvimos una devaluación del 118% y seguido de eso una recategorización impositiva para los monotributistas y los responsables inscriptos, ¿alguien hizo la cuenta de cuánta gente tuvo que dejar de pagar ahí? Muchísima. Bueno, ¿y qué hacemos con esa gente? ¿La tiramos a la basura? Sí, o incluso el que paga después, que creo que también es una gran problemática que hay, es el que paga tampoco después ve su servicio devuelto, porque hay un montón de obras sociales que no te toman si sos monotributista o si tenés los mínimos recursos, o sabés que estás aportando que es importante para tener un registro, pero que el día de mañana te jubilás y te dan 300.000 pesos, que vos decís, la verdad que no es una estrategia a largo plazo que diga voy a vivir de esto. Claro. Entonces hay muchos déficits que, bueno, es mundial, vos hablabas de la baja tasa de natalidad, eso implica que va a haber menos gente aportando a un sistema, como hay una crisis muy grande del sistema previsional. Sí, hay una crisis, el tema es cómo la resolvés. Total. Si la resolvés achicando todo o la resolvés expandiendo. Yo creo que se resuelven expandiendo. Hay otro problema que está pasando ahora mismo, que es mucha gente profesional que era autónoma, que no puede bancar esa jubilación si está pasando al monotributo. Claro. Y eso lo condena a lo que dice Mila, a cobrar una mínima, ¿no? Bueno, pero entonces la discusión hay que darla, pero hay que darla buscando que todo llegue. Vuelvo a la idea que sí, ¿cómo armamos un sistema que no funciona? ¿Alguien quiere vivir en una comunidad donde los mayores no pueden tener una vida digna? Yo quiero vivir en una sociedad donde los mayores puedan comprarse su comida, puedan tener sus remedios y puedan disfrutar después de haber trabajado 30, 35 años. Yo quiero vivir en una sociedad así, porque a ver, esto es lo que tenemos que discutir. ¿En qué sociedad queremos vivir? Porque es fácil hablar de romper todo. Del enojo, es fácil después, ¿a dónde querés vivir? Sí. ¿Vos querés vivir en una sociedad con viejos mendigos? Yo no. Entonces, tal vez lo que tengamos que discutir es cómo hacemos para que alcance para todos. O que todos tengamos un piso de dignidad. Y después, el mérito, yo no desconozco el mérito personal, digo, si vos aportaste más, si vos... no, estamos de acuerdo, me parece que lo que decís del piso de dignidad... Pero el piso de dignidad, ¿lo acordamos? No, porque ¿en qué sociedad quieren vivir? Eso es básico. Que esa es la pregunta que yo les hago siempre cuando me vienen con la cantinela de la moratoria, que el regalo, que vos no hiciste nada, que vos no trabajaste. No, yo te pregunto de dónde querés vivir vos. Yo no... A ver... Todos tuvimos abuelos y todos vamos a ser abuelos. La muletilla que tienen es jubilan gente que no hizo aportes, que no le hicieron aportes. Esa es la realidad. Mira, es como, mira, te interrumpo, digo, pasa como en todo. Ayer hablábamos de las denuncias que aparecen a veces en casos de violencia de género, que son denuncias falsas, que las usan para romper discursos, pero que si uno va a la estadística es el 0,01%. Entonces decís, che, puede haber casos de gente que nunca trabajó y no hizo, pero en general no es la estadística mayoritaria. Y te
voy a decir algo, eso es una estrategia comunicacional. 100%. Ustedes vieron que con el tema de discapacidad están con un verso de un beneficio donde había una radiografía de un perro. Sí. ¿No lo escucharon a Sí, eso? lo escuché. No tuve la fortuna, mira. Bueno, ese caso yo me lo acuerdo. Ese caso es del 2007 y fue dado de baja. Nadie te lo dice. Nadie te cuenta. No, y otra cosa que no se dice, yo vuelvo a decir, tengo una abuela, la nombro siempre, Inés Te Amo, que tiene 93 años, y culturalmente ella no trabajó porque había una cultura que decía que vos te tenías que quedar, o sea, ella igual después terminó saliendo a trabajar, tiene las pensiones de sus maridos, pero yo la otra vez le pregunté, le digo, ¿cómo viven tus amigas? Me dice, y no, fulanita se tuvo que ir a la casa de una amiga, porque culturalmente no eran personas que se las insertaran en una sociedad para laburar. No, entonces, también, ¿qué te pasa con esa gente? Sí, bueno, ya está, que en cualquier momento igual se va a morir, la dejamos ahí. ¿Qué hacemos? Pero bueno, había una cultura que decía y te enmarcaba en eso. Y te digo algo que cabe para esa misma generación. Cuando nosotros empezamos con las primeras moratorias en el 2005, 2006, más o menos, ¿vos qué veías? Que en un matrimonio de jubilados, de personas con edad de jubilarse, había aportado uno solo. Y vos decís, y la señora, y por supuesto, aportaba el varón. Sí, no quiero spoilear. En lo que era en ese momento el autónomo, el trabajo autónomo, que tenía un comercio, que tenía, no sé, ofrecía un servicio. Y vos decías, ¿y la mujer? La mujer atendía el negocio, la mujer... Me he encontrado acá en Giles con casos que llevaba las cuentas del negocio del marido, cuidaba a los hijos, cuidaba la casa, no era que no trabajaba, era trabajo no reconocido, no remunerado, no aportado. Y ahí vino también toda una discusión respecto del sistema de seguridad social, porque fíjate que hoy de 10 mujeres se pueden jubilar con las leyes actuales, esperemos ahora lo del veto y qué sé yo, se pueden jubilar 2, en cambio varones se pueden jubilar 4. Que también decir, igual los porcentajes son bajísimos. Bajísimos por las trayectorias, por esto que los cambios en el mundo del trabajo, la informalidad, por un montón de cosas. Pero lo de la moratoria lo que hace es darle, sobre todo, un piso de dignidad a la mujer. Y que volvamos a decir, esas moratorias las pagan en cuotas, no es que les regala nada a nadie. Nadie te regala nada. No, claro. Yo, a ver, quiero cerrar esta nota con dos cosas que me vienen a la cabeza. Una, y que marcan esto, ¿no? Los discursos mediáticos y todo esto que marca Marina, ¿no? El sábado pasado el presidente dijo en una entrevista que los que no voten el veto están condenando al genocidio a los jóvenes que en el futuro se van a tener que jubilar. Yo digo, y los abuelos que están jubilados ahora, que no es un genocidio. Y después un candidato de la Libertad Avanza, que el otro día dijo que el problema de los jubilados se va a solucionar cuando se mueran más jubilados, ¿no? Bueno, ese es el discurso. Bueno, pero ¿sabés qué te falta ahí? Que yo creo que, otra vez, me parece que hay que traerlo a la mesa, y si querés dar una discusión sobre el sistema previsional es esa. ¿Nosotros creemos en la solidaridad como principio? No. Yo ¿Con los jubilados no? Bueno, pero a ver, ¿cuál es el principio de solidaridad en los sistemas previsionales? Que las generaciones actuales, económicamente activas, nos hacemos cargo. Ese es el principio de solidaridad de los sistemas previsionales. Y puede ser de 1000 maneras, porque lo hacemos comprando cosas y pagando IVA, lo hacemos aportando, lo hacemos de 1000 maneras. Entonces, a esta gente lo que hay que preguntarle es eso. Es eso. ¿Cuál es el principio que tiene que regular entonces los sistemas previsionales? Bueno, yo ya sé que no, porque son los mismos que acá en Giles votan en contra del Garrahan, es lo mismo. Qué lindo lo que decís, porque hay un relato de Horacio Castillo, el de Eneas, no sé si lo... Sí. Que está claro, es así, ¿no? Que uno lleva... Nuestros padres nos llevan en su hombro hasta que se hacen viejos y después lo llevamos nosotros hasta que lo dejamos al lado del camino y después nuestro hijo nos lleva, ¿no? Eso es la solidaridad. Es eso, y en definitiva es... vuelvo a qué sociedad querés vivir, porque suponete, las generaciones actuales nos hacemos cargo de las generaciones que ya aportaron a la sociedad. Y después va la otra generación que se haga cargo de vos. Exacto. Ahora, en el discurso libertario claro. Es, bueno, si yo tengo la posibilidad de mantener a mis abuelos, fantástico. Pero si vos no te... Y fantástico también. Problema tuyo. Entonces... Sí, es el que me salvo solo, que es bastante falso. ¿Cuál es la idea que siempre hemos tenido los peronistas?
socializar ese esfuerzo. Es decir, lo que podemos más, lo que pueden menos, pero el piso de igualdad para todos. Gracias por venir. Por favor, un gusto como hablar con vos.